Bien, pues vamos a iniciar con nuestra presentación, la cual se llama México y su extenso litoral, retos en la batalla contra la corrupción. Presenta su servidor, el doctor Ignacio García, junto con la doctora Ana Rosa Carrillo, la doctora Leticia Lemus y la doctora María Olga Concha Guzmán. Entonces, pues vamos a empezar. El contenido de nuestra plática es el siguiente. Vamos a tener un objetivo, vamos a hablar de una introducción. Vamos a hablar de México y su litoral, la actividad económica en el litoral mexicano, efectos de la corrosión sobre los materiales, tecnología contra la corrosión y vamos a concluir. Entonces vamos iniciando con el objetivo. Vamos a discutir sobre los retos y oportunidades que tiene México en la conservación de la infraestructura comercial en su litoral. México tiene un extenso litoral porque, pues bueno, básicamente tenemos litoral del lado del Pacífico, ¿sí? Y a ese se suma lo que tenemos en la parte del Golfo de California o Golfo de Cortés, ¿sí? Que es lo que está entre Sonora y las Baja Californias. Tenemos litoral en el Golfo de México y todavía también en el Caribe. Entonces tenemos un litoral que tiene un potencial demasiado alto y en realidad tiene un valor económico muy alto para el Producto Interno Bruto de México. Bien, introducción. México cuenta con una extensión de 11.122 kilómetros de litoral continental. Esto significa que solamente de lo que corresponde a la extensión del continente son 11.122 kilómetros. Eso sin contar las innumerables islas que tiene México, tanto del lado del Golfo, en el Caribe, como en el Pacífico. Bien, entonces, esto ha permitido un desarrollo de industrias muy importantes para la economía nacional. Como una de ellas es la pesquera, que ustedes saben, pues bueno, tenemos mariscos, tenemos pescado por parte de los dos océanos que tenemos a ambos lados, a este y oeste. También la industria naviera, pues tenemos puertos muy importantes. Entre ellos destaca el muelle de Manzanillo, el cual es uno de los que tienen mayor flujo de comercio en toda Norteamérica, ¿sí? Tenemos también industria petrolera, pues tenemos desalinadoras, y bueno, y no se diga pues la industria hotelera, que también todo el turismo es muy importante. Pero aquí hay un problema. El gran problema es que el agua de mar es un electrolito altamente corrosivo y ataca materiales de construcción. ¿Cuáles materiales de construcción? Pues como principalmente uno de ellos es el acero, ¿sí? Al atacar el acero, cualquier tipo de infraestructura que esté construida con este material es susceptible de ataque. Entonces, asimismo, se puede atacar, por ejemplo, el concreto reforzado, porque el refuerzo que viene dentro del concreto reforzado, valga la expresión, es susceptible de corrosión porque a fin de cuentas es acero al carbono. Entonces, para eso necesitamos una búsqueda constante de soluciones para la protección de esos materiales, ¿sí? Entonces, esto es el reto que tenemos en México. Bien, México y su litoral. Con dos salidas al mar, México cuenta con litoral al este, como ya decíamos, en el Golfo de México y el Caribe, y al oeste con el Océano Pacífico y el Golfo de Cortés. Entonces, esto requiere de diversos tipos de infraestructura que involucran materiales que sufren degradación por corrosión en medio ambiente marino. Entonces, ahí en la fotografía, como podemos ver, hay pilotes de concreto que ya básicamente muestran pues el acero de refuerzo. ¿Por qué se da este fenómeno? Este fenómeno se da porque al iniciar la corrosión genera residuos y estos residuos tienen un mayor volumen del que tiene el concreto, perdón, el acero original. Entonces, esto genera tensión dentro del material y a final de cuentas termina degradándolo, ¿no? Y va a terminar así como lo vemos y por lo tanto pierde propiedades mecánicas, pierde resistencia. Bien, la actividad económica que se desarrolla en el litoral, pues ya decíamos, es la turística porque hay hoteles, embarcaderos, por ejemplo, embarcaderos como ahí tenemos la Marina de Puerto Vallarta, transporte, pangas, catamaranes, yates, ferries. Bueno, esto representa del 8 al 10% del PIB.
¿sí? Entonces es una industria muy, muy importante. La pesquera, pues hay muelles de pesca, barcos pesqueros, camaroneros, atuneros, granjas pesqueras, camaroneras y ostioneras. Eso representa el 0.08% del PIB. La naviera, muelles comerciales muy importantes ahí en México. Esto sirve para el embarque y desembarque de mercancías, o sea, tanto para la importación como exportación. Entonces, Manzanillo representa el 67% del comercio internacional. Después tenemos otros muelles importantes como Lázaro Cárdenas, Ensenada, Altamira y, claro, el muelle de la 5 veces heroica Veracruz. La industria petrolera, porque tenemos diversas terminales marítimas de Pemex en Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Básicamente, en estas terminales marítimas, lo que se hace es entregar crudo, ¿sí? Ya sea que el crudo llegue para después mandarlo a refinación, o también puede ser que el crudo llegue ahí para que alguna embarcación extranjera pueda sitiarse y pueda recibirlo para después llevarlo a otro país. Y las tenemos también las desalinizadoras de sal, que pueden ser que esa agua se quiera desalinizar con fines industriales o para suministro de agua potable para la población. Ok, ¿cuáles son los efectos de la corrosión sobre los materiales? El acero al carbono es un material de construcción ampliamente usado a nivel mundial, debido a sus propiedades mecánicas, resistencia y precio. Mucho más barato que otros que sean más resistentes a la corrosión, como el titanio o el mismo acero inoxidable. Entonces no es viable hacer una construcción de esos otros materiales. Entonces, por esa razón es tan utilizado. Entonces, ¿qué es el acero? El acero al carbono es una aleación principalmente de hierro, carbono y manganeso. Claro, varía dependiendo de los grados del acero, pero básicamente contiene estos tres elementos. Entonces, en el agua de mar o cerca del mar lo podemos ver en forma de pilotes, como los que tenemos ahí a la izquierda, y como varilla de refuerzo de concreto, que es lo que tenemos del lado derecho. Las reacciones que se llevan a cabo en el acero al carbono son fundamentalmente las siguientes. Oxidación del hierro metálico, que se oxida a hierro 2 y libera 2 electrones, o reducción de oxígeno. Aunque bueno, puede haber también reducción de agua o reducción de hidrógeno, dependiendo de las condiciones de temperatura y de pH. Ok. El sitio donde se llevan a cabo las reacciones de corrosión se denomina ánodo, mientras que el sitio donde se lleva a cabo las reacciones de reducción se denomina cátodo. Entonces el ánodo es lo que se oxida. Entonces en un acero al carbono, el mismo acero funciona como ánodo y como cátodo. O sea, se forman pequeñas microceldas que lo que pueden llevar a cabo es esas reacciones y se puede degradar el material de una manera bastante, bastante peligrosa. Como decíamos, una celda de corrosión se constituye del ánodo, cátodo, una anión eléctrica, que es el mismo material, y un electrolito, que en este caso sería el agua de mar. ¿Cuáles son los efectos visibles de la corrosión del acero al carbono? Pueden ser picados, como el que vemos ahí a la izquierda, ulceraciones, como la que vemos al centro, y el exfoliado. ¿Sí? Todo esto provoca pérdida de propiedades mecánicas y resistencias del material, y claro, también afectan estéticamente. La corrosión puede generar pérdidas catastróficas. De acuerdo a NACE, que es la Asociación de Ingenieros de Corrosión de los Estados Unidos, las pérdidas por corrosión en el vecino del norte superan los 210 mil millones de dólares. Y lo que estamos viendo allí es la fotografía de un accidente que ocurrió en 2015 en el Golfo de México, cuando una plataforma petrolera jack up, simple y sencillamente por corrosión, se perdió una de sus piernas, se dobló completamente, no soportó el peso de la estructura y esto resultó en la muerte de 2 personas y 10 lesionados. Entonces, pues bueno, es bastante peligroso. Permítanme, ok. Ok, ya para terminar. Bien, la tecnología contra la corrosión. La protección catódica se lleva a cabo de dos formas, por medio de ánodos galvánicos o de sacrificios y por corriente impresa, por sus siglas en inglés.
Los ánodos galvánicos, perdón, tienen como objetivo sacrificar su estructura, corroyéndose en lugar del sustrato al cual protegen. Se usan para proteger muelles, embarcaciones menores, plataformas petroleras, bombas y granjas, perdón, materiales en granjas acuícolas. Entonces aquí tenemos un dibujo en el que vemos cómo se colocan sobre los pilotes de un muelle. En medio tenemos lo que son las granjas y aquí tenemos un problemita, que el ánodo también, dependiendo de su composición, puede contener materiales peligrosos como el cadmio, el plomo o incluso mercurio. Bien, entonces, los ánodos galvánicos deben estar libres de materiales pesados que pueden introducirse a la cadena alimenticia. En México ya hemos desarrollado ánodos de zinc libres de cadmio y otros metales pesados, como plomo, mercurio y níquel. Este tipo de desarrollos permiten que ánodos de esas características puedan trabajar, por ejemplo, en granjas camaroneras, en granjas pesqueras. Entonces, son destinados principalmente a este tipo de industrias donde no afecten precisamente a la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si hay ánodos que puedan contener plomo, que puedan contener mercurio o cadmio, este se va a ir hasta hacia el limo, donde pueden ser absorbidos por peces, por plantas, que después los peces pueden comer, o también en este caso en las conchas, como en los ostiones o en las almejas. Y esas después las vamos a consumir nosotros y podemos tener pues, problemas en nuestra salud por la contaminación, ¿sí? Entonces, estos desarrollos de tecnología contra la corrosión, también como lo vimos en las pinturas, como en el caso de Comex, que es uno de los líderes mundiales en el desarrollo de este tipo de productos, nos permite al país que seamos el líder en Latinoamérica en el desarrollo de estas tecnologías. El reto permanece, pero para eso, pues bueno, cada día nos capacitamos más y ustedes también se están capacitando para que puedan enfrentarlos y puedan, pues, contribuir a poder dar buenos resultados, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a ver las conclusiones. El Gran Litoral Mexicano es una gran oportunidad para el desarrollo de la economía nacional, con respeto al medio ambiente y a la diversidad vegetal y animal. Entonces, pues es todo por hoy y pues damos paso a las preguntas. Muchas gracias.